Bienvenidos de nuevo. Parece que David ha tenido una... Bienvenidos de nuevo, soy Carlos. Uno de nuestros suscriptores. Bienvenidos de nuevo, soy Carlos. Haciendo el moñas, toma uno. Bienvenidos a Cosas de Guitarra. En esta ocasión nos ha pedido un suscriptor que le digamos cómo ajustar un puente de Music Man. Y como David es un blandito y siempre hace lo que le pedís, pues aquí estoy yo comiéndome el marrón. Para explicar cómo funciona el trémolo de la Music Man, que tampoco tiene gran diferencia con uno de Stratocaster o cualquier otro, vamos a usar esta maravillosa John Petrucci, una guitarra muy bonita, muy versátil. La vamos a hacer un mantenimiento completo, pero nos vamos a centrar sobre todo en el trémolo para que lo veáis, ¿vale? A por ello. Con su banda los Dream Theater. ¿Cómo? John Petrucci es el mejor. No, God! Un pequeño truquete, ya que vamos a desmontar el puente entero, para saber luego dónde lo tenemos que poner, simplemente pues lo pintamos un poquito y aunque no vaya a ir luego exactamente al mismo sitio, sí que nos servirá de referencia para luego ajustar el trémolo perfectamente. John Petrucci es nuestro amigo. Aflojamos los clavijeros, ya que tenemos todos los muelles flojitos, y sacamos las cuerdecitas. Misterio ninguno por ahora, ¿eh? Ya está todo flojo, podemos ir sacando las cuerdas. Y terminamos de sacar el puente. Puentecito sacado. Pues aquí tenemos nuestro trémolo de Music Man. Lo primero que inspeccionamos es la barra. Es una barra que no tiene rosca, va a presión. Lo más característico que tiene este puente es esta pletina que sirve para proteger un poco los muelles de las selletas. Evita que entre demasiado sudor, que se corroan los muelles por ese sudor, lo cual es de agradecer. Vamos a desmontarlo y a ver qué tenemos. Aquí tenemos la pletina y aquí podemos ver las selletas en toda su gloria. Una vez que quitas la pletina, pues se parece mucho más a un puente estándar, un trémolo estándar de Fender, y el sistema es muy parecido. Una de las diferencias son las selletas que tiene aquí, es una pieza separada del cuerpo principal de la selleta, y bueno, en realidad poco más. El material es muy pesado. En aras del friquismo máximo, pues pesaremos el puente. Vamos a investigar un poco el sistema que atrapa la barra del trémolo, el cual tenemos no uno sino dos tornillos para graduarlo. Como veis, hace clic. Según está ajustado, no es una barra que caiga sola.
tienes que llevarla tú al sitio que quieres. Vamos a aflojar aquí. Con esta pequeña llave Allen aflojamos y ahora la barra cae sola. Y esto es a gusto de cada uno. Hay gente que le gusta que la barra caiga sola cuando no está tocando y hay gente que le gusta llevarla a él al sitio donde quiere. Vamos con el otro tornillo. Este tornillo lo que hace es aprisionar esta barra de aquí, esta barrita, donde cae la muesca de la barra del trémolo. Y hace ese clac que es lo que lo deja la barra en el sitio. No es que se pueda graduar la fuerza con que entra, porque siempre entra con bastante fuerza, es simplemente pues el sistema de cierre que tiene. Así que esto ya lo podemos dejar en el sitio. Y este tornillo en principio va apretado del todo, sin ningún tipo de ajuste. Ahí está. Y ahora la barra. Cuesta sacarla, ¿eh? La verdad que está bastante bien diseñado. Vale, vamos a dejar la dureza como le gusta a David. Eso es. Vamos a ver cuánto pesa. 400 gramos. Es un puente, sin duda alguna, bastante pesado. Vamos a quitar una selleta y la vemos todo el despiece. Me da la sensación de que esta selleta está pensada para poner un puente con piezoeléctrico. El piezoeléctrico iría justo aquí, sustituyendo esta pieza, y tiene un agujero para que salga el cable. Los puentes que son piezoeléctricos tienen una pastilla debajo de cada cuerda. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. Pues ya está. Vamos a limpiarlo y ajustar la guitarra. No sé si se ve bien en la cámara, pero una cosa curiosa que tiene esta guitarra con respecto al trémolo es que el ahuecado, el fresado que tiene para hacer espacio al puente no es paralelo al cuerpo, sino que está ligeramente inclinado. A ver si se ve así. ¿Veis? Aquí hasta donde llega el destornillador y aquí mirad lo poco que entra. Eso hace que puedas tirar hacia atrás bastante más que en un trémolo de Fender. Llegados a este punto, a mí me gusta intercambiar los tornillos porque siempre el que está más arriba tiene más desgaste por el sudor que el que está abajo. Entonces es un buen momento ahora para intercambiarlos y así conseguir que ambos tengan un desgaste lo más parecido posible. Vale, lo ponemos en una posición, bueno, esto luego se puede ajustar bien, no va a haber problema. Lo único que hay que tener en cuenta es que estén los dos postes más o menos a la misma altura para que no haga cosas raras. Estos son los agujeros para meter las cuerdas. Lo que quiero hacer ahora es pretensionar un poco el puente. Entonces para eso le voy a poner la primera cuerda y la sexta por un lado y uno o dos muelles por el otro. Con eso lo que pretendo conseguir es que el puente ya se quede en su sitio y no baile, ni que tenga demasiada tensión en las cuerdas o en los muelles, de tal manera que pueda salir disparado o nos pueda arañar la madera. Lo llevamos bien al sitio, que coincidan las muescas y así ya tenemos un poquito de tensión. Damos la vuelta a la guitarra. Bueno, yo creo que podemos poner los tres porque los tornillos están muy sueltos. Ahí está. Pues esto es suficiente
para que podamos trabajar con el puente, pero tenga algo de tensión y se quede estable en el sitio. Nos vamos a ayudar de la propia barra del trémolo para así manejarnos mejor con el puente. Y también podemos aprovechar para hacer un preajuste de lo que sería la acción, aunque bien es cierto que en este caso la acción es muy sencilla de ajustar, se puede hacer en cualquier momento. Vale. Vamos a dar un poquito más de tensión. Y vamos a ir poco a poco. El objetivo es llegar a las marcas que hicimos al principio. Aquí las tenéis. Y entonces ese será nuestro punto de partida para ver si la tensión relativa entre los muelles y las cuerdas es la correcta. Lo que queremos es que el puente quede paralelo, completamente paralelo al cuerpo, que ya podéis ver ahora está hacia atrás completamente. Ahora, según vayamos poniendo cuerdas, irá yendo a su sitio. Vale, ya tenemos las cuerdas puestas, le hemos dado un poquito de tensión, ahora está casi paralelo, con lo cual podemos seguir dándole un poquito más de tensión a los muelles. Comprobamos siempre. Volvemos a las cuerdas. Se vuelve a quedar paralelo. Y podemos volver hasta donde teníamos la marca ya. Ahí. Ahora es un buen momento para borrar las marcas que hemos hecho en los tornillos. Si vais a hacer esto con vuestra guitarra, pues quizá penséis que no hace falta eliminar las marcas, pero al fin y al cabo aquí tratamos con clientes y si la guitarra vino sin marca, pues lo suyo es que se vaya sin marca. Vamos a afinar la guitarra por primera vez. Como no es definitivo, puedo afinar la guitarra así en posición tumbada, pero cuando vayáis a terminar la afinación o la octavación hay que hacerlo siempre en posición de tocar. El peso que ejerce la guitarra sobre el mástil cuando está tumbado es suficiente para que no sea completamente preciso la afinación y que varíe un poco si se afina o si se octava en posición tumbada o en posición de tocar. Me veis repetir la operación en las 4 últimas cuerdas, obviando las 2 últimas. Eso es porque la mayor parte de la tensión está en esas 3-4 últimas cuerdas. Vale, ya la tenemos más o menos afinada. Podemos ver que hay demasiada tensión en el puente, así que hay que aflojar un poquito los tornillos de atrás. Como os dije, lo que habíamos hecho con las marcas de los tornillos era solo orientativo, y el nuevo cordaje o posiblemente también el cambio de marca de cuerda hace que varíe un poco la tensión de todo el conjunto. Volvemos a chequear, sigue un poco inclinado, aflojamos otro poco. Hay que aflojar poco a poco. Ahora no podemos dejar el puente recto una vez que aflojemos los tornillos de los muelles, porque la guitarra siempre va a desafinar hacia abajo. Ahí lo veis. Entonces ahora cuando yo vuelva a afinar le vamos a dar más tensión a la parte de las cuerdas, y si el puente lo hubiese dejado ahora completamente recto se me quedaría inclinado hacia el otro lado. Con lo cual, veis, el puente está inclinado hacia atrás y ahora vuelvo a afinar.
Vale, ya casi estamos. Vale, pues ya lo tenemos. No sé si se ve bien, pero ya está paralelo al 99,9%. Ahora lo que voy a hacer es terminar de ajustar la octavación, moviendo las selletas, la acción, moviendo los postes y hacer el retoque final tanto de los muelles como de la afinación de las cuerdas, y la tenemos lista. Bueno, pues ya tenemos la guitarra. He intentado que la acción quede lo más baja posible porque en principio una guitarra de John Petrucci es lo que pide. Aún así, cuando venga David a recoger la guitarra, pues haremos el último ajustillo de la acción para que quede a gusto de él, que es quien va a tocar la guitarra. El método que habéis visto para ajustar el trémolo, sé que hay muchos otros por ahí. Yo lo que quiero que os quede claro es que todo trémolo, ya sea el de Music Man o el de Fender o incluso un Floyd Rose, siempre es un equilibrio entre la tensión de las cuerdas y la tensión de los muelles. Quería que vieseis esa relación y que no hace falta artilugios externos para poder ajustar perfectamente cualquier tipo de puente trémolo. Lo único que hay que tener en cuenta, el único truco es siempre afinar de la sexta hacia abajo y volver, de la sexta hacia abajo y volver. Porque si empiezas a afinar unas cuerdas y luego otras, todas se desafinan porque se tienen que desafinar. Pero si mantienes el orden, puedes entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Espero que todo esto os sirva de ayuda para ajustar vuestros trémolos. Y por mi parte nada más. Yo paso la conexión a los estudios centrales. Hasta luego. Metal.